Esta conferencia comenzará a grabarse. Listo, ya estamos. Bueno, falta un minuto para iniciar. Vamos a esperarnos para que se metan un poquito más personas. La realidad es que no somos muchos asistentes y eso es bueno porque tenemos mucho más espacio para aclarar preguntas, respuestas y pues al final de cuentas esa es la finalidad del webinar, ¿no? Que sea un evento en vivo, que sea un evento en el que podamos nosotros de una vez aclarar todas nuestras dudas o todo lo que tengamos. Le doy la bienvenida a Guille González, de Igual Contadores. Está aquí a mi derecha o a mi izquierda, no sé cómo lo vean. Guille va a ser la co-host en este webinar que vamos a realizar. Esperemos que sea de su agrado y pues comenzamos. Guille, bienvenida. Ok, hola Luismi, pues muchas gracias. Este evento es justamente un tema de impuestos. Yo sé que es algo que no a todos les encanta ver. No queremos al SAT muy cerca de nosotros, pero al fin y al cabo es algo que tenemos que conocer. Considero yo que, vaya, a todos nos da miedo aquello que no conocemos. Si estás aquí es porque en algún momento te dio miedo hacer tu primera inversión, hacer tu primer pago. Entonces, bueno, después de eso, justamente llega ese primer paso donde das y ya te deja de dar miedo. Bueno, pues lo mismo pasa con el tema de los impuestos. Una vez que los conoces, la verdad es que después de este webinar, la idea es de que te sientas mucho más relajado con el tema de impuestos, porque realmente vas a ver que es más sencillo de lo que crees. A muchos les da miedo el SAT, a muchos les da miedo que si están obligados a la declaración anual y ya piensan que les cayó cadena perpetua, pero realmente no funciona así. ¿Sale? Entonces vamos a explicarlo muy facilito. Aquí está Luismi, que es el experto en inversiones, así que nada, vamos a complementarlo con la parte de impuestos. Bueno, a todos, dime. No, adelante, sigue. Ok, bueno, a todos les hicieron llegar el temario. Lo voy a revisar brevemente, que son los puntos que vamos a ver básicamente el día de hoy. Nos vamos a ir en orden, justamente platicando con Luismi, lo quise poner en un orden, no de más difícil, sino de aumentando nivel, por así decirlo, de complejidad, pero no quiere decir que sea difícil o que sea complejo, no, nada más vamos a ir subiendo un gradito, ¿sale? En la parte teórica. Igual vamos a ver una parte teórica, que por eso tenemos también la presentación, pero realmente el contenido va a ser más 1 a 1, ¿vale? ¿Algo que quieras agregar, Luis, antes de iniciar? Bueno, pues lineamientos del webinar. Este es un webinar de corta duración aproximada de 1 hora y media, más o menos. No hay recesos, es un webinar ya directo, de corridito nos los vamos a echar. Les suplico, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados para que podamos transcurrir de una manera mucho más efectiva. Y como en los otros webinars, el medio de comunicación que tenemos activo es el chat. Tanto Guille como yo estaremos atentos aquí al chat para contestar las preguntas más relevantes que tengan ustedes en tiempo real. Si por alguna razón nos saltamos su pregunta, guárdenla, anótenla y al final vamos a dar un espacio de aproximadamente unos 10 minutos para contestar preguntas y respuestas en este tema de las declaraciones anuales, ¿no? Principalmente el objetivo de aquí del webinar en inversiones. Me preguntan aquí si nos van a compartir el material grabado. Activé la grabación, solamente que o sea, en teoría, sí lo vamos a compartir, salvo que pase una cuestión técnica que no nos permita hacerlo, ¿no? Pero si todo sale bien y la tecnología está de nuestro lado, con mucho gusto se los vamos a compartir lo que veamos el día de hoy, ¿no? ¿Qué otra consideración inicial? Pues bueno, nada más, por favor, todo que sea vía chat, micrófonos apagados y avanzamos, ¿no? Entonces, pues sin más por el momento, comenzamos. Les decimos, es parte teórica y parte práctica al final. En la parte práctica vamos a ver dónde descargar las constancias, cómo ver las constancias, cómo interpretarlas y de esa manera llenar nuestra declaración anual, ¿no? Entonces, comenzamos.
Ok, bueno, primero que nada me gustaría que participen justamente en el chat para conocerlos un poquito. Digo, ventaja es que no somos tantos, somos más o menos 50, 60 personas, así que sí los podemos leer. Punto número 1, me gustaría que me digan si es que ya conocen su régimen. Ahorita vamos a platicar un poquito de esos, pero cuéntenme, ¿reciben ingresos por sueldos? ¿Son emprendedores? ¿No se han dado de alta y no saben ni qué es un tema de impuestos? ¿Únicamente hacen inversiones? Pónganmelo en el chat para conocerlos. Sí, Ok, Frida, ok, los sueldos y regímenes salarios. como tal pueden ser tanto sueldos y salarios, si es que tienes un empleo como tal. Igual si tienes una empresa y estás dado como persona física, pues es persona física como actividad empresarial, ¿no? Que es básicamente las principales figuras de la ley con las cuales nos estaremos guiando durante este webinar. Ok, perfecto. Pues me los estoy leyendo y la verdad es que me da gusto porque así los voy a conocer. Entonces, hay muchos del régimen de sueldos y salarios. Hay también un par de emprendedores, otros que nada que ver con el SAT, están un poquito perdidos. Entonces, bueno, justamente es importante que conozcan estos puntos. Ahorita les explico un poquito de términos teóricos para que no se me pierdan en temas del SAT, pero consideren que este tema de impuestos tiene una particularidad, porque justamente no quiere decir que todas las inversiones sean compatibles con todas las cosas del SAT. Hay puntos específicos para cada uno, entonces nos vamos a ir paso a pasito. Bueno, primer punto, ya que vi que sí medio dominan el tema del régimen. ¿Cómo lo explico yo? El régimen es el escalón en el que estamos dados de alta. Por aquí vi algunos que, bueno, nunca se han dado de alta y están en el limbo, no tienen régimen. Exactamente, están debajo de, no hay un régimen, no hay una clasificación. El siguiente rubro es sueldos y salarios, aquellos que reciben un ingreso vía nómina. Relativamente son los más sencillos, al final suelen ser los que pagan más impuestos, pero es facilito porque en la mayoría de los casos tu patrón se hace cargo de todo. Habrá otros que sean emprendedores, por ahí hay algunos que están en el régimen de incorporación fiscal, un régimen buenísimo. Un escalón siguiente tiene muchos beneficios, muy poquitas obligaciones, es perfecto para emprendedores. Después los que están ya en una actividad empresarial, quizás porque son profesionistas o porque ya tienen cierto volumen en ventas. Un escaloncito más alto también tiene puntos a favor, un poquito más de obligaciones, pero básicamente partimos de estos, ¿vale? Ese es el primer punto, es importante que lo dominen y que conozcan su régimen, ¿sale? Si alguien no se lo sabe, bueno, sería cuestión de revisar, al final les podemos dar un par de guías, yo se los mando, para que sepan justamente en qué régimen están. Siguiente punto, su actividad. Una cosa es el régimen, otra cosa es la actividad. La actividad quiere decir a qué nos dedicamos, cuál es el origen de nuestros ingresos. Si es porque tenemos una zapatería o porque tenemos un despacho contable o porque únicamente hacemos inversiones. ¿A qué nos dedicamos? ¿Sale? Son puntos importantes que tenemos que considerar en la declaración anual. Y por último, el famoso ISR, porque realmente la declaración anual únicamente lo que vamos a pagar es ISR, no hay otro impuesto aquí. ISR es impuesto sobre la renta o impuesto sobre las ganancias. Y una pregunta súper común que siempre me hacen es, ¿y cuánto tengo que pagar de impuestos? Porque es que realmente dicen que son tan caros, ¿no? Todo el mundo se queja de los impuestos, pero pocos saben qué es caro. ¿Me explico? Porque es muy relativo. Y este es un porcentaje. Va a ir del 1.92 hasta el 35%. Es variable. Aquí sí, entre más vas ganando, pues más pagas. ¿Sale? Dependiendo de cuánto ganes, tu volumen de ingresos será tu porcentaje de ISR. Hay quienes pueden ir haciendo pagos de a cachito. Los que están en sueldos y salarios quizás hacen sus pagos cada quincena. Los que están en una actividad empresarial los hacen de forma mensual. Los que están en RIF los hacen bimestrales. ¿Sale? Entonces, haz de cuenta que son como goteritos que se van a tomar a cuenta de la famosa declaración anual. Preguntas hasta aquí. Quiero leerlos un poquito y que me cuenten si alguno de ustedes ya ha presentado en años pasados su declaración. Okay. Sí, ok. Ahí van, que sí, que normalmente la presentan todos los años, la gran mayoría de ellos.
Y vamos a ver aquí principalmente tres sectores, ¿no? Están los que están dando data como sueldos y salarios, actividad empresarial. Por lo visto, no hay nadie de RIF. Entonces, si alguien de por aquí nos puede decir, yo soy RIF, que nos los ponga, porque a lo mejor no hay nadie de RIF, entonces no vale la pena meternos tanto al tema de los RIFs. Ahí está, Flor nos dice, yo soy RIF. Ya con eso ya. Entonces, bueno, creo que hay un ambiente pues muy consciente del tema de los impuestos. Creo que ya varias personas están familiarizadas con el tema de las declaraciones. Entonces, pues eso es bastante bueno. Ok. Bueno, el primer punto que vamos a tomar lo vamos a dividir, como está el temario, en ciertas categorías. Son 6 puntos. Vamos a partir por, en mi opinión, el más facilito, pero el que tiene como más carnita o más contenido, porque hay que irlo desglosando. En general, considero yo que es el más fácil y es justamente el de enajenación de acciones en la bolsa de valores. ¿Sale? Son aquellos, un ejemplo pudiera ser GBM. Luis, si me ayudas a pasar a la siguiente pestañita. Claro, aquí está. Ok. Durante la presentación les vamos a estar enseñando el cómo se presenta en la declaración anual. ¿Sale? Este va a ser un apartado inicial. Ahorita no lo vamos a mover porque quiero que vean todas las clasificaciones. Platicando con Luis, yo le explicaba que aquí sí son literal peras y manzanas. Si vemos en la clasificación del SAT, ustedes pueden ver aquellos que tienen ingresos por sueldos, por arrendamiento, por intereses, por enajenación de acciones. Hay toda una categoría que son diferentes regímenes, diferentes apartados. ¿Sale? Entonces, peras y manzanas, no se me revuelvan. Aquí les vamos a enseñar a cómo declarar cada uno de sus ingresos dependiendo del fondo de inversión que tengan, ¿sale? O del tipo de inversión que tengan. Bueno, primero que nada, en la parte de enajenación de acciones. Es común, considero yo que Luis no me va a dejar mentir, pues de los más comunes son aquellos que están en GBM. Y vaya, no suelo ser tan técnica, pero sé que aquí hay un par de contadores y hay quienes les gusta saber un poquito más de artículos y cómo encontrar el fundamento legal, así que solo los voy a mencionar y de forma posterior les hago la explicación. Puntos importantes, artículo 129 de la ley de ISR, ¿sale? La mayoría van a ser de ISR únicamente. Y en GBM vamos a partir de ciertos supuestos. El primero es que si tú haces enajenación de acciones, únicamente vas a pagar el 10% sobre esta venta, sobre estos rendimientos, por así decirlo. ¿Qué quiere decir? Que si gané 100 pesos, me van a hacer una retención del 10% y es lo único que voy a pagar, ¿sale? El 10%. De igual forma, en GBM hay otro apartado que es el tema de dividendos. Este tiene una particularidad. ¿Cuál es? Que efectivamente te van a retener el 10%, pero va a jugar al cálculo de impuestos como cualquier otro, hasta el 35% dentro del margen que ya mencionábamos. Guille, ¿pero qué es retención? Dime. ¿Qué se entiende por enajenación de impuestos? ¿Qué quiere decir enajenar? Es comprar, mantener o vender. En pocas palabras es vender, es el traslado. Ok, el traslado de propiedad de una persona a otra, ¿no? Sí, y justamente a mí se me hace muy facilito porque GBM realmente es muy amigable en su plataforma. Existen las famosas constancias de retenciones. Les explicaba yo qué es una retención. Imaginen una alcancía donde está GBM, está el SAT y estás tú. Realmente el SAT lo que quiere es que le pagues tus impuestos. Entonces, pues él no puede ir con cada una de las personas que está haciendo inversiones para cobrarle un peso a cada uno. Entonces, ¿qué es lo que hace el SAT? Le encarga a GBM que haga estas retenciones, es decir, que lo guarde como en su alcancía, te lo va a quitar, lo va a guardar y GBM se va a hacer cargo de pagarle estos impuestos al SAT. Si ya te lo retuvieron, tú lo puedes tomar a tu cuenta, o sea, es saldo a favor tuyo. Me explico, es dinero que no se está perdiendo, tú lo tienes pues ahí guardadito y justamente por eso funciona la declaración anual, para que al final del año hagamos un ajuste de cuentas y esto se tome en consideración, ¿sale? Son puntos muy importantes en específico para el tema de GBM. Aquí hay un punto de cómo saber cuánto me retuvieron. Por eso son las famosas constancias de retenciones. Hay dos formas de consultarlas. Una es mediante la página de GBM,
que ya ahí Luis nos enseñará su portal, y tú puedes descargar exactamente cuánto recibiste por enajenación de acciones, cuánto recibiste por dividendos. Viene una categoría y te dice cuánto fue de cada uno. De igual forma, estas constancias, al estar dentro del sistema financiero, haz de cuenta que lo que hace GBM es copiar la información al SAT y el SAT ya la tiene. Tanto en la plataforma como en tu portal del SAT, tú ya lo puedes consultar. Esto es como si consultaras una factura, realmente se ve muy similar. Tiene un código digital que tú lo puedes rastrear y está ahí. En uno o en otro tú los puedes consultar y viene la misma información. De hecho, Guille, te voy a interrumpir aquí. Creo que vale mucho la pena, como lo me explicaste fuera del aire, porque ahorita nos preguntaron aquí si los ingresos tanto de por salarios como por acciones se suman, y son cosas completamente diferentes, son peras y manzanas. Exactamente, son peras y manzanas. Cada uno se tiene que declarar en un apartado diferente. Ahorita justamente, me parece Luis me está proyectando el apartado de enajenación de acciones que viene en la declaración anual. Ya entraremos, de hecho vamos a entrar a mi perfil del SAT, si es que la plataforma nos lo permite, y yo les voy a enseñar cómo se ve en la vida real su declaración de impuestos, pero literal es esto. Yo tomé captura de pantalla de lo que se ve en mi declaración. Viene el apartado específico para enajenación de acciones. Sí, al final todo juega, pudiera ser, pero son peras y manzanas. Y en específico, para enajenación de acciones, punto muy importante, les tienen que entregar 2 PDFs, en poquitas palabras, porque uno es tu declaración anual y otro es justamente la enajenación de acciones. Vienen, de hecho, en un apartado diferente. De hecho, si puedes mostrar la pestañita anterior de la presentación. Sí. La que sigue. Con un clic. Ahí está. Esa, la anterior. Una más. Esa. Si pueden ver, ajá, exactamente. Este es súper importante que lo ubiquen, es como un mapa. Si pueden ver, aquí vienen ingresos por sueldos, ingresos por arrendamiento, que vamos a ver ciertas clasificaciones. Este es el origen del tesoro. Aquí vamos a clasificar cada uno. Si se fijan, viene una parte de ingresos a declarar y un montón de clasificaciones, y hasta abajo viene la parte de enajenación de acciones, porque se declaran en conjunto, por así decirlo. Van no pegados, o sea, no están en el mismo, pero se declaran en conjunto, ¿sale? Están las 2 declaraciones en la anual, pero peras y manzanas, ¿sale? No se tienen que mezclar. A diferencia de otro tipo de ingresos, por ejemplo, que ya los veremos, el tema de intereses, el tema de dividendos cuando formamos parte de una sociedad, ahí sí se mezclan un poquito. Tienen su apartado, pero ahí sí se mezclan. Enajenación de acciones, no, es totalmente por separado. Muy buena pregunta, por cierto. Ok. Dime. Aquí está. Mira, justamente antes de pasar a la siguiente, David nos pregunta si las pérdidas son deducibles, bueno, las pérdidas por enajenación de acciones, si tuviste un año de pérdida, son deducibles en tu actividad empresarial. Esa es una, o la otra es que si se incluyen aquí como pérdida de ejercicios anteriores que aplican el ejercicio en el apartado de en medio, aquí mismo. Muy buena pregunta. Son peras y manzanas en este apartado. Justamente por eso es que hay un apartado en específico para que tú declares las pérdidas por enajenación de acciones. Y viene justamente aquí en la imagen, viene ganancias, pérdidas y pérdidas de años anteriores. Puedes tomar a tu favor pérdidas de hasta 5 años atrás incluso. ¿Sale? Entonces funciona muy bien. Ok, o sea, esto quiere decir que, por ejemplo, si no te va muy bien en la bolsa de valores y durante 4 años te fue mal, tuviste una acumulación de pérdidas y el 5.º año fue un año extraordinario que sacaste los mejores rendimientos del mundo, pues bueno, esas pérdidas que tuviste las descuentas de tus ganancias. Entonces, de esta manera, pues tu base gravable va a ser menor y la cantidad de impuestos también va a ser mucho menor que nada más un solo año, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque es una pregunta muy repetitiva, a mí me la hacen constantemente en lives y vale mucho la pena saberlo, ¿no? Que si tú tienes un año complicado, no te preocupes, hay que esperar. Acuérdate también, dentro del tema de la inversión, a mí me gusta mucho predicar lo que es la inversión a largo plazo, ¿no? Si tuvimos un año malo o complicado, pues hay que seguir aguantando porque tarde que temprano veremos esos beneficios. Sí, y bueno, alguien puso aquí de que
Las pérdidas son acumulables, Esas, sí, o sea, es lo que exactamente. decía Luis, no se pierden, ahí se van a quedar guardadas, literal, por eso es que existen las constancias de retenciones, es información ya verificada, validada ante el SAT, o sea, en 3 clics tú ya tienes ese acceso a la información, lo importante es que lo declares de forma correcta. Si tú no haces tu declaración anual y omites declarar las pérdidas, pues el SAT pierde el registro, ¿sale? Entonces es súper importante. ¿Cómo las aplicas? Literal, en tu declaración, ganancia, pérdida y punto. Y ahí viene el apartado, pérdidas de ejercicios anteriores. Ok, perfecto. Entonces, mira, para José Luis y Mauricio, sus preguntas es tal cual, sí, se aplican únicamente con respecto a la venta de las acciones. Y Alair Jiménez pregunta sobre el 10% del ISR también es aplicable para brokers extranjeros, es decir, si tienes inversiones en por ejemplo, un GBM norteamericano, como TD Ameritrade o Interactive. Aquí vamos a entrar a un punto buenísimo. Luis me va a ser más experto en este tema, porque hay un formato especial para evitar la doble tributación, ¿sale? Para que no tengamos que pagar en un lado, por ejemplo en Estados Unidos y otra vez aquí. Aquí en México, con brokers mexicanos, es el 10%. Y por eso aquí entra el juego de las inversiones, porque, ojo, si tú haces inversiones en el extranjero, te podrán cobrar, por ejemplo, el 30% y aparte, pues el que te toca aquí en México. Es un formato especial, que es la forma W8B. Luis, si nos puedes explicar un poquito cómo adquirirlo, si es que funciona, si es que nos conviene. Yo ahorita les hago un ejercicio. Ya voy, además estaba contestando aquí a Sigifredo que me pregunta que si hay una diferencia entre la enajenación de acciones y los dividendos. Como tal, tienen lo que es un tratamiento legal totalmente diferente y lo vamos a explicar más adelante, porque tú puedes tener, por ejemplo, una acción de Microsoft y Microsoft te va a pagar dividendos, pero en los dividendos vemos cosas diferentes como tasas de retenciones, impuestos diferentes que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Vamos a ver también la parte de los dividendos. Por otro lado, lo que mencionaba Guille, el formato de W8BEN es un formato que te lo va a proporcionar tu broker internacional, sobre todo un broker si está regulado. Tanto TD Ameritrade como Interactive Brokers, que son brokers internacionales, al momento de aperturar tu cuenta te dan la opción de que tú llenes ahí mismo el formato de W8, donde básicamente estás diciéndole al gobierno norteamericano que tú estás teniendo impuestos, bueno, perdón, o sea, que le estás diciendo al gobierno norteamericano que tú estás pagando impuestos en México para que no te cobren doble, ¿no? Entonces, esto también te va a dar ventajas, sobre todo en retenciones que te puedan hacer esos brokers internacionales y evidentemente, pues el tratamiento que tengas sobre ganancias de capital en brokers internacionales es igual aquí, que es diferente porque esto es mercado de capitales. Si vamos al tema de las criptodivisas, que es el último tema que vamos a tocar, por ejemplo, como no hay una regulación en temas de mercados cripto, pues ahí sí aplica tasa empresarial, no tenemos como tal un beneficio fiscal. Entonces, pues bueno, seguimos avanzando, pero el objetivo de aquí es prácticamente darles a entender lo sencillo que es el tema de una declaración anual, sobre todo en temas de determinación de impuesto para el tema de acciones. Sí, este formato ustedes tienen que determinar si les conviene o no. En el tema de GBM tiene un costo de $75. Ustedes tienen que determinar si les conviene este costo sobre sus ganancias. Tiene una validez de 3 años, pero funciona, ¿no? Dependiendo de cuánto estén invirtiendo, ahí ya sería cuestión de evaluarlo y que aplique realmente a pues, las acciones que ustedes estén adquiriendo y al portafolio, ¿no? Como ustedes lo quieran tomar en cuenta. Es correcto. Tienen costo de $75 en GBM y con Bursanet ahí es gratis. Entonces ahí sí depende cada quien. Sí, de hecho yo estuve leyendo un poquito de unos webinars que tenían los de GBM y explicaban el por qué ellos los cobran. Y es que ellos al tener inversiones desde una cantidad muy chiquita, no les costea dejarlo gratis. Es por eso que realmente este formato cuesta $75. En otros lados te lo dejan gratis porque lo absorben este costo. GBM te lo traslada a ti, ¿sale? No quiere decir que estén haciendo trampa o que te cobren algo que no sea, ¿sale? No son malos. Bueno, en el tema de GBM y en la generación de acciones, aquí va a ser súper importante, aquellos que están en RIF, régimen de incorporación fiscal, por favor pongan mucha atención, porque este es
Tip que vale oro, se los prometo. Ya con esto se pagó el webinar. Aquellos que estén en GBM, se entiende que están haciendo operaciones con acciones. Son socios en una parte chiquita. Estamos de acuerdo, están incluso recibiendo dividendos. Si tú estás en el régimen de incorporación fiscal, no puedes invertir en GBM. Son dos regímenes peleados. El tema de dividendos o de acciones y todo el tema de RIF. ¿Por qué? Porque RIF tiene muchos beneficios fiscales, o sea, realmente te regalan impuestos. RIF no tiene declaración anual, entonces realmente está bloqueado. Tienes que encontrar el régimen ideal. Por eso es que es muy importante que antes de que vayas a invertir tus primeros 100 pesos, identifiques tu régimen, porque hay muchas personas que por andar invirtiendo 100 pesos pierden los beneficios del régimen de incorporación fiscal. Oye, Guille, ¿entonces no puedo hacer inversiones? No, yo no dije eso. Solo, ojo, tienes que buscar en dónde invertir y cuál es compatible con tu régimen. ¿Sale? Régimen de incorporación fiscal, no aplica. Es el único que está peleado, por así decirlo. Yo diría que la palabra es peleado. De igual forma, en el tema de enajenación de acciones, si ustedes se fijan, se los enseñé en el mapa, viene en un apartado totalmente distinto, viene en la parte inferior. Por lo tanto, en la parte de enajenación de acciones, como únicamente te aplican el 10% de impuestos, no tienes derecho en este rubro a aplicar deducciones personales. Si únicamente recibes ingresos por enajenación de acciones, aquí en este momento, en esta cajita, no aplican deducciones personales, aplica para otras como pudieran ser intereses, como pudieran ser arrendamientos, sueldos y tal. Pero en específico, para el 10% es casi que definitivo. Preguntas creo que por aquí. No, ya díganme estamos, si tienen. Bueno, preguntó Víctor que si la forma de W8 le sirve, una sola forma le sirve para dos brokers. La respuesta es no. Tienes que llenar una forma tanto con GBM como otra con Interactive Brokers. Luis Miguel, experto en inversiones. Y ojo, digo, trampita. Aquí les da una trampita. Si tienes, si quieres evitarte el cobro de $75 que en GBM, pues únicamente abres una cuenta en Bursanet y haces un traspaso de valores. Esa es una opción que puedes hacer en el cual no tienes que comprar y vender acciones para pasarte de una casa de cambio a otra. Simplemente llenas un formato donde autorizas que todas las acciones que tengas en GBM se te pasen a Bursanet y viceversa. Pero evidentemente, mientras estés en GBM, no hay manera, tienes que pagar los $75. Esto si tienes temas de doble tributación. Si únicamente tú tienes sueldos y salarios, RIF, actividad empresarial en México, no tienes inversiones afuera y pues tu ingreso principal es en México, no tienes que llenar la fórmula W8. Basta con las retenciones fiscales y las constancias que te da GBM para hacer tu declaración anual. Ok, muchas gracias, Luismi. Creo que con esto se les aclaran bastantes dudas. Como vieron, no es complejo. Al final les vamos a enseñar a consultar sus constancias. Siguiente apartado del temario es igual un punto muy facilito. Realmente considero que es igual. O sea, si le cacharon al tema de acciones y vieron el apartado tan chiquito que es llenar 4 puntos, así funcionan las fibras, que es el segundo tema. Estos apartados están dentro del sistema financiero, por eso es que lo vuelve relativamente fácil, porque es como si tuviéramos un patrón que se está haciendo cargo de todo, ellos están operando y conciliando la información con el SAT, entonces es muy fácil consultar nuestras constancias. El siguiente apartado son fibras, fideicomisos de infraestructura y bienes raíces. En palabras no tan técnicas, es un cachito de inversión en activos como puede ser una bodega, una plaza comercial, un clúster de oficinas, ese tipo de inversiones en bienes raíces, así funcionan las fibras. Ahora bien, aquí igual es un régimen especial que tenemos que prestar mucha atención. Al nosotros hablar de que estamos invirtiendo en este tipo de activos, estas empresas lo que hacen es rentarlo, realmente se dedican a rentar, sus ingresos son por arrendamiento. Y bueno, aquí los que son contadores y les gusta la parte técnica es artículo 187, 188 de la ley de ISR.
Se entiende que este tipo de empresas que hacen este tipo de operaciones, los fideicomisos, se dedican únicamente a invertir en este tipo de activos. Por lo menos un 70% de sus ingresos los tienen que tener invertidos en esta infraestructura, ¿sale? No se dedican a hacer otro tipo de operaciones, únicamente es en infraestructura. Y otra de las condiciones es que tienen que entregar al 95% de su resultado fiscal, lo tienen que repartir. Realmente su operación no es lucrativa, por así decirlo. La idea es repartir, 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 y la infraestructura no se queda con las ganancias, sino que la reparte a los que estuvieron invirtiendo. Por lo tanto, existe un estímulo fiscal en estas famosas fibras. ¿Y cuál es? Porque no se trata de que no paguen impuestos. Aquí nos menciona que van a estar exentos los reembolsos de capital. O sea, si tú quieres regresar tu capital y obtuviste una ganancia de ese capital, porque pues obviamente esta infraestructura aumentó su valor con el paso del tiempo, como pasa como cualquier activo, esta ganancia en el capital va a estar exenta. No tendrás que pagar impuestos por este aumento en el valor. Es aquí donde entra el estímulo fiscal, por así decirlo, en el tema de fibras. Sin embargo, existen rendimientos, porque recordemos, nosotros estamos haciendo una operación de renta. Al final lo que nosotros recibimos es un cachito de rentas. Entonces, ¿estas cómo se declaran? Hay un régimen específico dentro del mapa que se llama arrendamiento y se tiene que dar el mismo tratamiento. No importa que estemos haciendo en una escala chiquita, se declara en el régimen de arrendamiento. Y es muy sencillo, tú te das de alta en el régimen de arrendamiento, es muy, muy común, como si tuvieras una casa, y aquí puedes optar por declaraciones mensuales o trimestrales. Trimestrales es dependiendo si obtienes ingresos menores a 15,000 pesos, pero tú lo puedes hacer de forma mensual y lo haces de forma continua. Punto muy importante. Aquí entra de igual forma la declaración anual. Y aquí es muy importante que noten que hay una diferencia. De hecho, aquí ya está en la pantalla la parte de ingresos por fibras. Por ejemplo, en arrendamiento, te va a preguntar qué ingresos tuviste. Por ejemplo, si estuviste rentando una casa y una bodega, tú ahí lo puedes poner. Y te menciona un apartado en específico para tus ingresos de fibras. O sea, realmente la ley ya actualizó ese apartado y te está pidiendo que lo desgloses, que lo separes. Ahí te menciona que son ingresos por fibras que no hiciste tus pagos provisionales. ¿Por qué? Porque realmente en el mes a mes o de forma trimestral, si aplicaste esta facilidad administrativa, tú lo declaras aquí sí revuelto, o sea, tanto arrendamientos como fibras tú lo mezclas. Si tú no lo declaraste en pagos provisionales, aquí es momento de que los declares, pero tienes que estar en el régimen de arrendamiento, ¿sale? Muy, muy importante que aquí declares. Puedes mes a mes estar declarando en ceros, pero al fin de año aquí tienes que demostrar todas tus utilidades por el tema de fibras. Este tipo de instituciones, por así decirlo, o de fideicomisos, te van a hacer una retención del 30% sobre estas ganancias en cuanto a los dividendos, o mejor conocidos como rentas. Las ganancias de capital, ahí sí, exento, ahí no te van a cobrar absolutamente nada. Entonces, bueno, me gustaría saber... Esto es muy importante lo que acaba de decir Guille. O sea, una fibra como tal, estás exento de los del impuesto de capital del 10%. Pero para el tema de los dividendos es un tratamiento diferente se trata como un ingreso completamente normal. Tu dividendo es tu arrendamiento. Imagínate que tú tienes un local comercial y se lo rentas a Oxxo. Pues lo que tú vas a pagar de las ganancias que te da Oxxo, que me parece que es la tasa de 30%, ¿no, Guille? Aplica el mismo tratamiento con fibras. Para los dividendos de las fibras, 30% de impuestos. Así es como funciona. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es como una rentita, como si tú tuvieras un ingreso constante. Sí, o sea, realmente se llaman fibras por darle el nombre bonito, pero son rentas. Víctor pregunta que si se tiene que dar de alta en el régimen de arrendamiento. Sí, y justamente por eso les pongo la imagen. Si se fijan, en la parte superior de la foto, es el apartado tu régimen. O sea, tú estás en el régimen de arrendamiento y ese es el apartado donde tú tienes que estar para declararlo. Únicamente menciona que si no lo hiciste de forma provisional mes a mes, es el momento de que en la anual lo hagas.
pero tienes que tener activa esta obligación, si no, no te va a dejar declararlo. O sea, en pocas palabras, las fibras, en teoría hay que declararlas mes a mes. Sí, lo puedes hacer mes a mes. El detalle es que la plataforma no te va a estar dando constancias mes a mes, estamos de acuerdo, o sea, te lo va a dar una constancia anual. Entonces, por eso que en el mes a mes quizá no tienes la información real, o sea, no vas a saber qué declarar, pero si no, es momento de que lo que no hiciste en tus pagos provisionales lo cumplas ahorita. Lo que puedes hacer es presentar en ceros esta obligación mensual y en anual ya lo cumples. Listo, pagas tu impuesto en la declaración anual. Aquí hay una buena pregunta, Guille. ¿En las fibras entraría la deducción ciega o sería, como digo yo, el 30%? Muy buena pregunta. Aquí se aplica la deducción ciega en pagos provisionales. ¿Qué es la Pero, digo, aquí deducción no lo ciega agrego. para los que no conocen? Ok, deducción ciega es cuando tenemos una casa, el SAT dice, ok, en arrendamiento únicamente vas a tener una lista específica de gastos. Tú no puedes meter gasolina, no puedes meter ropa, no puedes meter gastos viáticos, no. Únicamente una serie de gastos que tengan que ver con tu inmueble. Entonces tú dices, oye, yo tengo una casa, la cual renté 12 meses y no le doy mantenimiento en 12 meses, o sea, no voy a gastar en nada. Por lo tanto, el SAT te permite una facilidad que se llama deducción ciega, donde si tú cobrabas una renta de 10,000, tú puedes hacer deducible o tomar como un gasto sin que tengas que facturar nada el 35%. Es decir, tu base gravable quedará como si cobrabas una renta de 6,500. En poquitas palabras, espero no haberlos confundido porque es un régimen especial que es el régimen de arrendamiento. En el mes a mes puedes optar por esta facilidad y en tu declaración anual, de hecho aquí en la foto vienen ingresos por arrendamiento, ingresos cobrados tal, y ahí te permite hacer una distinción de si optas por deducción ciega o con comprobantes. Ahí mismo en la plataforma te lo pregunta. Entonces, descuiden, pueden optar por en el mes a mes o en el anual por esta deducción ciega sin problema. Y es muy facilito, se los prometo. Si quieren invertir en fibras, vaya, yo que soy contadora les pudiera decir que no es necesario que contraten un contador para el mes a mes presentar sus declaraciones de arrendamiento, porque con un buen tutorial de YouTube lo pueden dominar. Es de los regímenes más fáciles que considero yo no tendrían tanto problema. Ok, bueno, con esto vamos a terminar el segundo punto. Vamos a ir al tema de intereses, que también está muy bueno. Creo aquí también, según yo, fibras no es tan común, o sea, no son como que los favoritos para inversiones. Mis clientes casi no me preguntan de fibras, pero vamos a tomar el tema de intereses, porque aquí sí, al menos mis clientes sí les gusta mucho este tema. Y en este rubro van a entrar aquellos que están dentro del sistema financiero. Ahorita vamos a ver los que no juegan para intereses, que es el punto 4. Estos entran dentro del sistema financiero, ¿sale? Así que pongan atención porque vamos a estar hablando, por ejemplo, de CETES, de pagarés bancarios que lo maneja Hey Banco, por eso es que lo pongo ahí hasta abajito, y también las famosas SOFIPOS, que pudiera ser Finsus, Cubo o Supertasas. Por ahí seguramente más de uno invierte en algunos de estos. Creo que CETES y los SOFIPOS son los más comunes. Entonces, bueno, pudieran ser los que les llamen más la atención para que los identifiquen mediante el nombre de la plataforma. Hubo una serie de cambios en el tema de intereses. Por ahí se escucharon un par de noticias. Comentaban que a partir del 2021 el tema de tus intereses iba a ser más barato porque te iban a retener menos impuestos. Existe una tasa de retención, la misma que hemos platicado y venido manejando. Aquí va a cambiar un poquito el modus operandi. Anteriormente era del 1.45 en 2020, que es con la que les van a estar haciendo el cálculo de impuestos ahorita en la declaración anual, y a partir del 2021 bajó a 0.97. Este cambio lo autoriza el Congreso de la Unión cada año, si no me equivoco es en enero o en febrero, no recuerdo bien, hacen este cambio de comisión, por así decirlo, y se ajusta. En este caso, bueno, yo no sé si fue por un tema de pandemia, pero hubo este beneficio donde bajaban la tasa de retención para aquellos que estuvieran haciendo este tipo de inversiones. Aunque muchos consideran que, por ejemplo, CETES no es tanto como una inversión, sino como un ahorro protegido a largo plazo, pero funciona bastante bien.
y hay ciertos beneficios fiscales. Consideren que esta tasa de retención, ojo, no va a ser sobre sus ganancias, va a ser sobre el capital. Si ustedes quieren meter 100,000 pesos en CETES, va a ser actualmente el 0.97 sobre esos 100,000, independientemente del rendimiento que te den los CETES. ¿Me explico? La retención va a ser sobre tu capital. Punto muy importante porque aquí luego se me revuelven bastante. Para los que son contadores es artículo 54, artículo 93 y ahorita les voy a mencionar el estímulo fiscal o los puntos favorables de invertir en este tipo de formatos, porque hablando ahora sí de la declaración anual, si tú recibes ingresos de los cuales no excedan los 100,000 pesos al año, podrás optar por no presentar declaración anual por este tipo de ingresos. Muchas veces aquellos que están en sueldos e invierten en CETES no pudieran estar no obligados a presentar esta declaración anual porque te da esta facilidad. La ley te menciona que únicamente quienes reciban ingresos por sueldos, hay una facilidad de que son compatibles sueldos y este tipo de intereses y no tienes que presentar tu anual, sino que ya, por ejemplo, la plataforma de CETES ya le entera esta información al SAT y listo, no tienen que hacer nada, volvemos a lo mismo. Estando dentro del sistema financiero, resulta ser facilito, ¿sale? Entonces, bueno, esta es una de las facilidades, no considero que sea tanto de impuestos, más bien como que administrativa, pero tener en cuenta. En el tema de la declaración anual, hay un monto exento. Y bueno, yo les mencionaba que son del 0.97 y del 1.45, pero bueno, para 2020 es más o menos 158,000 pesos lo que tú tendrías exentos de estar en capital. Tú puedes invertir hasta 158,000 pesos y no te van a cobrar nada. ¿Me explico? Estaríamos safe. Para 2021 es de 163,000 pesos, subió un poquito como que el umbral de notificaciones y lo que te permite es hacerlo facilito. Mientras tú inviertas hasta estos montos, tú no tendrás que hacer mucho que digamos y tu inversión estaría exenta, por así decirlo. Sería como que de las facilidades, por así decirlo. En el tema de intereses, también juegan aquí las deducciones personales, entonces aquí también lo pueden aplicar, al igual que en el tema de fibras. ¿Preguntas hasta aquí? Este es relativamente facilito. El tema de SOFIPOS y CETES son facilitos. Daniel, si soy estudiante y no supero los 100,000 en intereses, no tienes que presentar declaración anual, justamente por el artículo 135, donde te dice que si tus ingresos son menores a estos 100,000 pesos, no estarás obligado. Puedes hacer tus inversiones en CETES. Sí, no se me vayan a confundir. Esta regla aplica únicamente para intereses, porque luego salen muy listos. Artículo 135. Bueno, gracias, Daniel. Ahí ya se me fueron. Hay dos más Flor. aquí. Ya tienes la de Flor, ok. Sí, ya. Artículo 135. También, si los quieres considerar, es el 93 y el 54, donde vienen parte de este fundamento de lo que les estuve platicando en cuanto a las retenciones y los montos exentos, es el 93, ¿sale? Pero es facilito, o sea, realmente invertir en CETES considero yo que es muy relax, o sea, no tienen que hacer mucho rollo. Y aquí entiéndase CETES, pagares bancarios, etcétera, ¿no? Cualquier cosa que venga del sistema financiero mexicano. Sí, y la verdad es que, por ejemplo, cubos, supertasas, también son fáciles de operar. Considero yo que si son tus primeras inversiones, relativamente está fácil, ¿me explico? O sea, no te tienes que quebrar mucho la cabeza porque te lo permite hacer sencillito. Luis, Arturo, si gano 15,000 al mes, ¿cuánto tengo de diferencia para exentar si invierto en la bolsa? Ojo, no se me revuelvan. Si son enajenación de acciones por un tema de bolsa, te van a retener el 10%. Fijo, tienes que presentar tu declaración anual. Estás obligado a presentar la declaración, así compres una sola acción. Son peras y manzanas. Por ejemplo, si tú tienes exactamente con el ejemplo, 15,000 pesos mensuales, entonces es la ganancia que recibes.
Si como tal tú no decides invertir en absolutamente nada más que el tema de pagarés o CETES y no superas los 400,000 pesos anuales, como sueldos y salarios no estás obligado a declarar porque no cumples ni siquiera con la métrica de los 400,000 anuales, ni siquiera con la de los intereses, pero con que tú compres una acción en bolsa por 3 centavos de interés de utilidad que tengas, hay que declarar. Sí, y aunque te hagan la retención, que ojo, ya lo hace por estar en el sistema financiero, muchos que están en GBM dicen, pues es que ya me retienen y ya no tengo que hacer nada y consideran que es como en su empresa que les retienen cada quincena. No, ojo, aquí sí tienen que presentar sus declaraciones sí o sí, ¿sale? Entonces, por eso es que fuimos apartado por apartado. Yo les fui poniendo, digo, yo no soy experta en saberme todos los tipos de inversiones y todas las aplicaciones que hay, pero sí les estoy poniendo ahí un par de ejemplos. Alguien preguntaba de Yo Presto, ese es el siguiente tema, así que espérenme tantito porque para allá vamos. Hasta ahorita, todo lo que hemos visto está regulado por el sistema financiero y lo hace relativamente fácil, por lo tanto, fiscal, ¿sale? Al ser fiscalizado y regulado, esto se vuelve facilito. Adelfino pone, la retención en GBM es por el total o por la ganancia. En GBM sí es por las ganancias, en la enajenación de acciones o retención por tus dividendos, que básicamente es ganancia. Que si podemos repetir lo de los 400,000, que no quedó claro. Ok, mira, para el tema de sueldos y salarios, si tu ingreso anual no supera lo que son los 400,000 pesos anuales y si no tienes inversiones, no estás obligado a hacer una declaración anual. Así te lo marca la ley. Sí, hay ciertos criterios, así que en lo personal, no se espanten si están obligados o no. Preocúpense por sus deducciones. O sea, si tienen ciertos gastos, digo, este tema no es tanto de deducciones, quizás si nos da tiempo lo podemos tocar un poquito al final para que vean el tipo de deducciones en la declaración anual. Se los prometo, 8 de cada 10 personas tienen saldo a favor. Así que aquellos que no quieren presentar su declaración anual están dejando dinero ahí perdido. Así como estamos viendo que son 5 rubros los que hay que llenar, se los prometo, hacer la declaración anual, al menos para los que están en el régimen de sueldos y salarios, muy facilito. Ya si tienes un negocio, bueno, seguramente ya tienes un contador que te ayuda mes a mes o con tus declaraciones, apóyate con él, pero los que están en sueldos, se los prometo, ahí hay dinero garantizado si lo sabes hacer y lo sabes jugar correctamente. Ok. Fíjate, Ingrid hizo una muy buena pregunta. Para CETES niños, no lo he utilizado. Quiero pensar, Luis tampoco, porque su bebé es muy pequeño, pero seguramente lo que te piden quizá es el RFC del titular. En temas de impuestos, tú no puedes estar operando al menos hasta los 16 años. O sea, no puedes tener un RFC. Entonces, seguramente te piden el RFC de tu titular, de tu papá, del papá. Entonces, ahí no le veo mucho rollo. Seguramente quien se encargue es él. Dudo que por aquí anden muchos comprando CETES niños, pero bueno, muy buena pregunta. Gracias, Ingrid. Bueno, hasta aquí, ¿vale? Terminamos el sistema financiero, terminamos la parte relativamente automática, relativamente la parte ya fiscalizada. Vamos a un siguiente nivel que ya no entra dentro del sistema financiero, por lo que se empieza a complicar un poquito, pero se los prometo una rayita. Y justamente va para aquellos que me hicieron preguntas de Dupla, Yo Te Presto, Red Girasol, Brick, también hay uno que por ahí está, Brick, y otras, ¿no? Que básicamente se dedican a prestar dinero a particulares mediante una aplicación. Y aquí, primero que nada, quiero explicarles el régimen, porque vamos a darles un tratamiento especial. Si bien son intereses, no son intereses dentro del sistema financiero. Si se fijan en la foto, aquí tenemos el apartado dentro de intereses, viene una subcuenta, que es el catálogo B, del sistema no financiero, ¿sale? Si estabas en CETES, vas a arribita, en la pestaña anterior que vimos. Si no, entras en este rubro del sistema no financiero, te pide agregar los datos de la institución con la que estás operando. Por ejemplo, Yo Te Presto, Brick y tal. ¿Sigue siendo facilito? Sí. Pero bueno, aquí hubo mucha confusión y la gente no sabía dónde declararlo, porque al final
este tipo de intereses, al no estar dentro del sistema financiero, no solo vas a pagar ISR, sino que aquí se empiezan a hacer mix con otros impuestos, que es IVA, impuesto al valor agregado. En temas de inversiones hay muchos que preguntan qué impuestos nos toca pagar. En la mayoría solo es ISR, como lo hemos venido viendo. A partir de ahorita vamos a ver también un tema de IVA, porque es importante que lo tengan en consideración. Al nosotros generar ingresos por intereses que no están regulados dentro del sistema financiero, nos toca cobrar IVA. Por ejemplo, si tú le prestas a alguien 1,000 pesos y te entrega un rendimiento de 100, tú le tendrías que estar cobrando 100 más IVA. ¿Me explico? De hecho, por ejemplo, muchos de los que están en empresas, por ejemplo, ¿cómo se llaman? De inversión, déjenme acordar el nombre porque se me fue, que les entregan dividendos, pero no son como accionistas, sino que únicamente hacen como que en una SAPI. Aquellos que tienen una SAPI, que son sociedades de inversión, a los socios les entregan dividendos y les cobran o les entregan un interés, y este interés está grabado de IVA. Si tú obtienes ingresos por intereses, a partir de ahorita tendrías que generar también un impuesto que se llama IVA. Entonces, punto muy importante, porque luego se van con la finta de únicamente la declaración anual. También aquí, al ver temas de IVA, va a aplicar una declaración semestral. Esto muy pocos lo saben porque se lo brincan un poquito por el arco del triunfo, pero tienes que hacer una declaración semestral. Es informativa, se hace dentro de tus pagos provisionales, aquellos que ya tengan contador, bueno, pues él se hace cargo de ellos, pero le tienen que informar que están haciendo este tipo de operaciones. Tu primera declaración la haces en julio, donde declaras los primeros 6 meses, de enero a junio, y después en julio, y de forma posterior tienes que presentar el siguiente apartado de enero. En enero presentas tu siguiente bloque y además tu declaración anual. Declaraciones semestrales y declaración anual. Tanto para ISR como para IVA es muy importante que los estén presentando y los tengan presentes. Normalmente este tipo de plataformas, digo, a pesar de que no están dentro del sistema financiero, sí están regulados, ya están acostumbrados a ver este tipo de operaciones y te entregan ciertas constancias. Entonces, tampoco es nada del otro mundo. Si se fijan, el campo a llenar en la declaración anual resulta ser relativamente facilito. Igual, ingresos nominales, ingresos reales, el monto que obtuviste, si es que hubo pérdidas, igual, lo puedes aplicar, y lo que te retuvieron. Punto muy importante. En esta clasificación les van a retener el 20% sobre los ingresos nominales o sobre los intereses nominales. ¿Por qué el 20%? Bueno, pues así funciona este show, ¿sale? A partir de ahorita es un 20%. Y la plataforma te lo tiene que retener. Al menos las que ya mencionamos, sí o sí te hacen esta retención, así que descuida, sigue siendo relativamente fácil. Y ahí mismo te van a indicar si tu inversión tiene o no IVA. Flor, qué bueno que me recuerdas del fundamento legal. No estoy acostumbrada a ponerlos, pero es artículo 134, 135. Los fundamentos legales te los vamos a compartir. A sus correos, una vez acabando el webinar, les vamos a enviar el detalle donde viene cuál es el tratamiento de cada una de las inversiones que estamos revisando, más aparte vamos a ver el tema de entregarles el entregable donde vienen los fundamentos legales, ¿no? Este material de apoyo, me voy a esperar, no, se los voy a entregar ya de mañana para ver si podemos rescatar la grabación de este video. Si es así, pues ya les mandamos ambas cosas completamente juntas. Sí. Así que bueno, no se me compliquen, es ISR e IVA y te lo entregan mediante una constancia de retenciones. Punto importante, tengan un contador o aprendan ustedes a hacer este tipo de declaraciones, que tampoco son nada del otro mundo. Si ven, son 5 campos y ya lo da una declaración, ya lo da una constancia. Entonces, no tienen por qué perderse. Únicamente busquen el apartado correcto de la declaración y listo. O sea, no tendría que tener tanta ciencia. Bueno, lo dice una contadora, ¿verdad? Pero en teoría no tendría que ser tan complejo. Sí, Flor, hablamos de... no es cierto, sí, Frido, que hablábamos de Brick, yo te presto, y etc. Sí, son ese tipo de aplicaciones, por así decirlo. Hay otra que se llama Lendera, también funciona más o menos igual. Hay mucha información en las plataformas de inversión, al menos yo
fui comparando la parte de la ley con la información que tiene en la plataforma. Porque unos al principio mencionaban, por ejemplo, eToro. Literal, te metes a su plataforma y lo único que te dice es, nosotros no hacemos retenciones, tú encárgate de tus impuestos. Entonces digo yo, ok, plataformas como estas sí están reguladas porque son SOFIPOS. Entonces es muy sencillito. Te hacen tu retención, te indican cuánto recibiste, entonces no se tienen por qué perder. Realmente sigue siendo fácil hasta este punto, nada más tengan en cuenta la anual, las semestrales y que consideren IVA dentro de sus impuestos, para que no se lo brinquen, porque también lo tienen que considerar. Preguntas hasta aquí, creo que vamos bien, no vi alguna en el chat, así que bueno, no hay mucho rollo. Siguiente punto, vamos a ver un tema, otra rayita más compleja, porque ya es un tema de Forex o divisas, que sí suena muy interesante. Alguien lo dijo al principio, no supe quién, que hacía mucha publicidad como muy atractiva o llamativa, donde decía, hey, aquí rendimientos de tal y no sé qué, las perlas de la Virgen. Tengan mucho cuidado, no estoy diciendo que sea mala, no, para nada, me explico, porque experta en inversiones no soy, cada quien hace lo que quiera con su dinero, pero consideren que esto no va a estar regulado. Por lo tanto, aquí ya no entran retenciones. Estas en específico no van a llevar IVA, descuiden, aquí no se preocupen mucho. Y la ley te pide que lo declares sí como intereses, pero dentro de los demás ingresos. Nuestro régimen principal o nuestro mapa, como yo les enseñaba, está dentro de los demás ingresos y hay una subcuenta que se llama intereses. No estamos hablando de intereses dentro del sistema financiero, no estamos hablando de intereses por préstamos a particulares, no. Estamos haciendo el tema justamente por intercambio de divisas, nada más que la ley, artículo 8, para que no me digan, menciona que le tienen que dar el mismo tratamiento a este tipo de ingresos como si fueran intereses, únicamente en el apartado de los demás ingresos, artículo 8 y artículo 134. ¿Sale? Aquí, bueno, volvemos al tema de los demás ingresos. Entonces, bueno, consideren que aquí también tenemos que aplicar declaraciones semestrales y la famosa declaración anual. Aquí ya no hay IVA porque estamos hablando de divisas, ya no de intereses por un préstamo. Únicamente el tema de ISR en declaración semestral y anual. Para los que quieran presentar sus declaraciones semestrales, tomen en cuenta que se presentan de forma independiente. Una para ISR y otra para IVA, para que no lo mezclen, ¿sale? Entonces, no se me confundan. Ahí sí, un poquito de peras y manzanas. En el caso de eToro, pues únicamente pagarás ISR. ¿Qué es lo complejo? Que aquí ya no te va a dar una constancia de retenciones, ya difícilmente va a estar regulado, tendrías tú que llevar tu cuenta o al menos que la plataforma te dé como un historial. Si se fijan, lo único que nos pone en la pestañita que yo les pongo es ingresos provenientes de ganancia cambiaria, porque básicamente esos son divisas, interés nominal, interés real, volvemos al tema de pérdidas y listo. Ya sea nacional o extranjero, nosotros le podemos aplicar. Si se fijan, no les pregunta mucho, ya ni siquiera te pide el RFC o que cuánto te retuvieron, pues no, porque no aplica retenciones, ¿me explico? Entonces, mucho ojo, aquí ustedes tienen que llevar un control un poquito más detallado. No quiere decir que no esté fiscalizado, que no, el SAT no los voltee a ver, no, simplemente hay un apartado distinto, no está regulado de la misma manera. ¿Preguntas hasta aquí? Ah, muy bien, sí, Frido, ¿qué diferencia hay entre nominal y real? Intereses nominales son lo que nosotros recibimos, intereses reales es descontando la inflación. En poquitas palabras es eso. Por dos. Básicamente es eso. Ya sin Bueno, este es un concepto término. también de inversiones, ¿eh? Muchas veces podemos encontrar que alguien te dice, oye, ¿cuál es la ganancia? Está pagando, por ejemplo, 0.5% a tasa real. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a sumarle la inflación más aparte el interés que te ofrecen. El interés nominal es todo un conjunto. Evidentemente, como lo dijo Guille, tasa real es inflación más un excedente.
Sí, es un poquito, ni siquiera es contable, es más como un término de economía, pero es importante que Ajá, lo consideren, porque exacto. cuando hacen inversiones, tienen que leer las letras chiquitas. O sea, no es lo mismo recibir 100 de interés nominal que 95 de interés real. ¿Me explico? Es como, hay un ejemplo muy claro que es cuando recibimos ganancias brutas o netas. El ejemplo que yo les digo es brutas, es antes de impuestos. Y por eso se llaman brutas, porque no sirven para nada. Si algo te lo dan antes de impuestos, no puedes confiar. Primero tienes que saber qué va a pasar al final, una vez que el SAT ya se llevó su rebanada del pastel. Jordi ponía que estaba en trading, básicamente es hasta el 35%. Es como si entrara esto a la licuadora. Dentro de los demás ingresos te van a calcular hasta el 35%. Recuerden lo que vimos al inicio, del 1.92 hasta el 35%. ¿Sale? Entonces, bueno, considérenlo para que lo tengan en cuenta. Último punto y de mis favoritos es el tema de criptomonedas. Porque, bueno, aquí hay todo un mundo donde la gente cree que no paga impuestos y que el SAT no va a llegar. Hasta cierto punto sí y no. Hay un término que es cuando bajas el dinero a fiat. Si estoy mal, Luis me corrige. Fiat es básicamente que ya cayó al sistema financiero, es decir, a tu cuenta bancaria, ¿no? A tu cuenta Bancomer. Tú bajaste el dinero de Bitcoin, ya lo bajaste a tu cuenta bancaria y quedó ahí. Si el dinero ya está en fiat o el dinero está en tu cuenta bancaria, considera que el SAT ya tiene acceso. ¿Qué pasa de antes de? O sea, ¿qué pasa si no lo bajamos al sistema financiero? No quiere decir que no se van a pagar impuestos, pero relativamente el SAT no tiene el alcance. ¿Me explico? Es como cuando alguien me dice, oye, Guille, si dejo de pagar impuestos hoy, ¿ya mañana me van a ir a auditar? No, o sea, pudiera decirte que en teoría, pues sí, el SAT ya te puede exigir el pago de impuestos, pero no tiene el alcance para fiscalizar a todo México. Entonces, por lo mismo, el SAT hoy por hoy no tiene el alcance. Sí hay ciertas regulaciones, como está la ley FinTech, donde el artículo 30, para los que quieran saber de artículos, menciona que esto se va a dar un tratamiento de activos virtuales. ¿Sale? No son divisas, no es Forex, no son intereses, no son acciones, son activos virtuales y se les da el tratamiento como cualquier otra enajenación. Por ejemplo, hay ciertos supuestos. A mí me dicen, oye Guille, ¿y si compro un coche con Bitcoin? Por ejemplo, ahorita Tesla, que creo que ya empezó a recibir Bitcoin. Si compro un coche por Bitcoin, ¿lo puedo facturar? Pues sí. O sea, en efecto, tú estás adquiriendo un vehículo a cambio de tus Bitcoin. Bitcoin, el poder que tiene es justamente esta creencia de transacción. Si tú le das el valor al Bitcoin que el Bitcoin merece, pues adelante, haz la transacción a cambio de un Tesla. Oye, que si me quiero comprar una bici, el que me la vende, ¿tiene que declarar esos ingresos por la bici? Sí, o sea, de forma estricta te diría que sí. Si tú estás recibiendo ganancias por Bitcoin, pues tendrías que declararlas. Recordemos el primer punto que yo les explicaba. ISR es el impuesto sobre las ganancias. Si tú estás recibiendo ganancias, pues no esperen que el SAT se las vaya a perdonar así tan fácil. Al no estar regulado, bueno, ustedes pueden hacer ciertas operaciones dentro de la plataforma donde estén con Bitcoin, porque se queda como en la nube. O sea, realmente esas transacciones no tienen un rastreo. Hay quienes dicen que mientras no hagas operaciones por 50,000 pesos, 56,000 pesos, no funciona como tal. O sea, realmente no hay un alcance. Ese rubro está igual no recuerdo si en la SNIF igual en la ley FinTech, pero te dice que cuando obtienes ingresos superiores a estos 50,000 famosos, se manda una notificación, pero no la mandas tú, la manda la plataforma. Y es de que los usuarios que obtengan movimientos superiores a esta cantidad, bueno, ellos tendrán que mandar un comunicado al SAT, como los bancos cuando recibes efectivo, ¿no? Ojo, recuerden que no hay alcance, entonces lo único que te tendrían que cuidar es que el dinero no baje a fiat o que no baje al sistema financiero. Guille, pero yo quiero mi dinero en fiat, yo quiero el dinero de regreso a mi cuenta bancaria, porque hace unos años la verdad es que a los contadores nos quedaba fácil decir, bueno, pues no lo bajes a tu cuenta,
porque las ganancias se veían muy chiquitas, ¿me explico? O sea, no les era atractivo. Realmente son inversiones a largo plazo, o se tendrían que entender como a largo plazo. Hace poquito me llegó un cliente y me dijo, Guille, pero es que yo quiero estar bajando 25,000, 50,000 pesos mensuales. ¿Cómo los declaro? Ni modo que yo le dijera, oye, no puedes usar tu dinero. ¿Me explico? Pues no, soluciones. Y aquí hay dos opciones. Hay quienes los declaran en régimen de incorporación fiscal porque tiene muchos beneficios en cuanto a ahorro de impuestos. Tú bajas el dinero a tu cuenta y únicamente lo declaras como cualquier otro ingreso por un activo virtual, ¿sale? Pudiera ser en RIF, la mayoría, si te es permitido en este régimen, funciona bastante bien por todos los beneficios fiscales que tiene. Uno de ellos es que el primer año prácticamente no estarías pagando impuestos. Ojo, Guille. pero aquí el tema de RIF no puedes exceder ciertos millones, ¿verdad? Sí, tiene un límite de 2 millones al año. Punto importante, también. O sea, si tú tienes 15 millones de pesos en el Bitcoin, no esperes bajar todo por RIF. Exactamente, entonces no funciona para todos porque otra de las limitantes que tiene RIF, además de los ingresos, es el hecho de las actividades. Si tú ya eres doctor y quieres hacer inversiones en Bitcoin y bajarlo a fiat, pues ya no puedes estar en RIF, me explico, no es el régimen que te toca, y es el de servicios profesionales. Oye, Guille, yo ya vendo más de 2 millones de pesos en mi negocio y justamente las ganancias las invertí en Bitcoin. Pues ya no puedes estar en RIF, me explico, no va a haber forma. Entonces, hay ciertas resoluciones fiscales o consultas que se le han hecho al SAT donde, vaya, no hay un papelito que diga, ah, mira, así lo tienes que declarar, pues no. Pero la opción sería en el de otros ingresos o de los demás ingresos que por ahí lo tiene, bueno, ya me lo quitó Luis, Te lo pongo en la acá. presentación. A ver. Está, gracias. Aquí ya entra un apartado específico que sí es importante también que lo consideremos. Recuerden que son peras y manzanas, no vayan a revolver nada. Para divisas, dentro de los demás ingresos está el tema de intereses. Para criptomonedas, dentro de los demás ingresos está el tema de otros, ¿no? Aquí sí es literal todo lo que sobra, todo lo que la ley no le encuentra una cajita o no le encuentra la fruta adecuada entre peras y manzanas, lo manda aquí. Entonces, no es que no se pueda declarar o que no haya dónde declararlo. Por eso existe el de los demás ingresos, donde todo lo que el SAT no conoce y no sabe cómo registrarlo, pues aquí. Y si se fijan, el inconveniente es que aquí sí pagas hasta el 35%. ¿Sobre qué? Tus ingresos obtenidos. Ojo, aquí no te está preguntando que si el interés nominal y real, aquí no te dice que pongas las pérdidas, no te dicen nada, nada. Hay dos rubros, ingresos obtenidos y cuáles serán exentos. Pues exentos no hay nada, ¿no? O sea, al final Bitcoin no es como que esté exento. Tendrás que meterlo todo de golpe y aquí tendrás que jugar ahora sí a la licuadora para tu 35%, ¿sale? Presten mucha atención cuando vayan a hacer este tipo de inversiones y cuando lo quieran bajar a fiat. Hay quienes lo hacen en RIF y serán declaraciones bimestrales con sus beneficios fiscales. Si ya no puedes entrar, tendrás que irte a esta sección de los demás ingresos. ¿Preguntas hasta aquí? Déjenme, voy al chat. Si quieres, Guille, mientras contestas preguntas, voy abriendo la parte práctica. Sí, me parece perfecto. ¿Tendríamos que meter la ganancia solamente? Sí. Un punto muy importante. Por ejemplo, Guille, yo invertí mis primeros 50,000 pesos en Bitcoin. Subes de tu cuenta bancaria, porque forzosamente tienen que salir de una cuenta, subes de tu cuenta a Bitcoin 50,000. Oye, quiero empezar a sacar mis rendimientos. Lo primero que tendrías que hacer es bajar el capital, o se entiende que estarías bajando tu capital. Si tú bajas 60,000 pesos, 50,000 son tu primera inversión. ¿Me explico? Eso es capital, eso es dinero tuyo. ¿Me explico? Únicamente está regresando a tu cuenta, como si hubieras hecho un préstamo, está regresando a tu cuenta bancaria. ¿Qué se consideraría ganancia? Los 10,000. Punto muy importante, porque justamente dentro de toda la investigación que me eché de inversiones, yo consultaba a otros asesores y muchos decían, no, si bajan otra vez los 60,000, lo tienes que considerar como un ingreso. No, por eso es importante que tengan un registro y un control. Literal, desde un Excel, cuando hagan la transfer, cuando hagan los movimientos, pongan cuánto pusieron de capital y la fecha. Y después las operaciones subsecuentes, para que únicamente declaren la ganancia.
y no se me confundan. Déjenme, voy por el último. Jordi. Entonces, ¿las ganancias totales en un semestre de divisas se tienen que declarar? Sí. ¿Y el ISR será el 35%? Sí. Coincido, solo la ganancia. En efecto, solo la ganancia. Hay muchos asesores que te dicen que como ya regresó a tu cuenta, lo tienes que volver a considerar. Pues no, o sea, porque cuando salió fue dinero que se mandó pues a una nube. De hecho, ahí sí, en las NIF, para los que son contadores, tienen que hacer el registro abriendo un apartado dentro de sus activos, activos virtuales, como si fuera activo circulante, como si fuera caja, bancos, activos virtuales, porque el dinero no se fue al cielo, el dinero está ahí, simplemente está en un apartado de inversión. Tú haces tu registro contable o pídanle a su contador que haga el registro contable de cuando sale el dinero y el reintegro, ¿sale? Tiene que funcionar igual, únicamente es por las ganancias. Si retiro Bitcoin de un cajero, ¿me pueden fiscalizar? Pues no. O sea, nada más que tendrías que estar ahí declarando lo que te permite el cajero. No sé cuánto sea, pero lo puedes bajar. Realmente no está... Mientras no pase a fiat, es decir, al sistema financiero, a tu cuenta Bancomer, a tu cuenta HSBC, no tienen el alcance. ¿Me explico? Perfecto. Si quieres, seguimos, Guille, y con okay. la parte práctica ya dejamos las preguntas para la sesión de preguntas y respuestas. Sí. Como tal, lo vamos a hacer con GBM, que creo que es la plataforma de acciones que pues más manejamos. Creo que la gran mayoría tiene GBM, salvo el que tenga Bursanet. No me voy a meter aquí a otro tipo de cosas fiscales. Tengo inversiones yo en criptodivisas, pero las criptodivisas no te dan como tal una constancia fiscal porque sigue siendo un mercado sin regulación, ¿no? Entonces, y yo creo que por eso mismo que es un mercado sin regulación, pues no tiene un tratamiento tan preferencial como el que tiene la compra-venta de acciones. O sea, la compra-venta de acciones dentro del tratamiento preferencial es que vas a pagar un 10% de tus ingresos, sea cual sea el régimen que tengas. A diferencia de que si tú, por ejemplo, hicieras una actividad como compra y venta de maíz, de frijoles, de lo que quieras o de camiones, pues vas a tener que pagar una tasa corporativa del 30%. Definitivamente los gobiernos tienen tasas bajas para fomentar las inversiones, sobre todo en temas de crecimiento en bolsa de valores. Esta es una cuenta demo que yo utilizo para este tipo de cuestiones. Entonces, para obtener tus constancias fiscales, lo que vas a hacer es te vas a ir a la parte donde dice documentos. Aquí ya estamos en la zona de trading, estamos en la parte de documentos. Y aquí vas a ver varios documentos. Nos vamos aquí, están los estados de cuenta, pero nos vamos a ir a donde están las constancias para efectos fiscales, ¿no? Entonces, en esta parte están las constancias de efectos fiscales y vamos a ver que tenemos disponibles 5 archivos PDF. Los primeros 2 son archivos totalmente internos y los últimos 3 son archivos totalmente externos. Aquí lo que voy a hacer es que voy a descargarlos todos y voy a crear una carpeta que se llame, vamos a ponerle webinar. Entonces vamos a descargarlo todo. Si quieres, mientras hago esto, Guille, puedes contestar algunas preguntas, porque sí me va a tardar descargando todos los archivos. Ok, bueno, en lo que Luis me descarga, punto importante, estas constancias, la plataforma está obligada a imprimirlas, entregarlas, notificarlas, timbrarlas en febrero de cada año. A partir del 14, me parece que del 14 de febrero es cuando las emite GBM, entonces funciona de forma muy similar. Ahí tú puedes consultar tu declaración anual, tu constancia anual, sencillito, facilito. Tanto lo puede consultar Luismi en su página de GBM, como las puedes consultar en la página del SAT. Así que no se me compliquen. Por fines prácticos, bueno, justamente vemos la parte de GBM, pero también lo pueden consultar en el apartado de consulta tus facturas recibidas, en la página del SAT. Ahí, en la misma fecha, filtras y ahí tienen que aparecer tus constancias. Y de hecho se ven muy similar a lo que nos va a enseñar Luismi. Por alguien puso que si estaba en sueldos y salarios y quiero retirar mi cripto, ¿me conviene cambiarme a RIF? Sí. Tu primer año no vas a pagar impuestos. Yo te recomiendo que te esperes para que sí puedas retirar una buena cantidad. Recuerda que tienes ingresos hasta por 2 millones de pesos al año. Entonces vale la pena que en tu primer año aproveches y ese en específico retires todas las
ganancias que tú tengas el primer año. De forma posterior pagas como un 5%, la verdad es que es poquito. Creo yo que comparado al 10, al 20, al 35% que hemos estado hablando, pagar el 5 tu segundo año con otros 2 millones de pesos es muy buena opción. Por eso hay quienes lo declaran en RIF. ¿Cada cuándo se declaran las criptomonedas? Si es en RIF, serían bimestrales, cada 2 meses. Si es mediante demás ingresos o otros ingresos, sería anual, únicamente en tu declaración anual. Ojo, no hay una constancia, no hay algo que te indique realmente cuánto estás ganando. Entonces, lo único que se está fiscalizando es tu cuenta bancaria. Así que si tienen contador, notifíquenle a su contador que haga el registro de forma correcta, como activos virtuales o como ganancia mediante activos virtuales para que la declaren. Y si no tienen contador, pues lleven su control. Un buen Excel les va a ayudar para saber cuánto declarar, porque ya lo vieron, al final del año únicamente les pregunta su ganancia, no más. Si se realizan inversiones mensuales, ¿cómo se reporta al SAT solo la ganancia obtenida? Si es por RIF, bimestral; si es por enajenación de acciones, una vez al año, en tu anual. Haremos una práctica, justo vamos para allá. Gracias, Luis. Ya está la parte práctica. Ya descargaron los 5 archivos, ya vimos de dónde los podemos obtener. Son 2 archivos de carácter interno. ¿Qué quiere decir esto? Que GBM te los da para que tengas una lectura mucho más fácil de los números que obtuviste el año pasado. Y son 3 archivos que son oficiales. ¿Cómo sabemos que son oficiales? Bueno, porque vienen timbrados. Aquí tienen como si fuera tal cual una factura. Aquí vienen los sellos digitales del SAT, también vienen los dividendos y también los intereses. Si te das cuenta, estas 3 pestañas, la de acciones, la de dividendo y la de intereses, son completamente iguales. ¿Qué es lo que cambia? Pues únicamente los montos. Aquí ya hice un relajo aquí, espérame. Sí, únicamente cambian lo que son los montos, ¿no? De hecho, por ejemplo, esta que es la de los intereses, pues nos dice aquí que aquí dice el tipo de pago, que están declarando los intereses, aquí dice. Si vamos a la de dividendo, le damos clic aquí y va a estar aquí, nos dice dividendo. Si dicen aquí acciones, aquí dice esta enajenación de acciones o operaciones de bolsa de valores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta, que fue de acciones, como tal, la ganancia que tuvimos en acciones el año pasado en esta cuenta demo fue de 239 pesos mexicanos y una pérdida de 71 pesos, ¿no? Por lo cual, el monto que tenemos que nosotros declarar, sobre el cual tenemos que pagar impuestos, es este monto total de operaciones, que fueron 168 pesos, ¿no? Esa es nuestra base gravable para el tema de acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de pagar el 10% de esto, que son 16 pesos, ¿no? Digo, es esa manera de ejemplo, no esa manera de, qué mal rendimiento, ¿no? Que sí, no fue tan bueno, pero al final de cuentas así funciona, ¿no? Aquí vemos el segundo, que es el de los intereses. Esto porque tú a lo mejor, si tienes dinero en liquidez o en este programa de GBM que se llama Smart Cash, pues vas a tener aquí el tema de lo que son intereses, ¿no? Dentro del sistema financiero mexicano, los cuales platicamos que tienen un tratamiento similar a lo que son los CETES, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, tuvimos un impuesto retenido de 3.78, tuvimos intereses de 7.82 y tuvimos una pérdida de intereses de 3.81. Entonces, como tal, el impuesto sobre el cual vamos a empezar a hacer nuestra base gravable, en este caso va a ser de 7.82. Y los dividendos, aquí vamos a ver las retenciones que vamos a tener, que es del 10%. Como pueden ver aquí, en generación de dividendos durante este año tuvimos 32.14 pesos, de los cuales nos retuvieron 3.21. No se ve muy claro, ¿lo podemos agrandar? Sí, claro. Vamos a ver si modo pantalla completa. Híjole, creo que no. A ver ahí. Es lo más que mejor. Sí, creo que sí. Pero para el tema de dividendos, aquí está, ¿no? Tuvimos una ganancia de 32 pesos y aquí tenemos 3.21, que es la retención que vamos a tener para el tema de dividendo y que tenemos que declarar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a salir del modo pantalla completa para ya comenzar a llenar nuestra declaración anual, ¿no? En este caso, vemos en los archivos internos como las cifras que tenemos
directamente en las constancias fiscales concuerdan con el archivo interno de GBM, ¿no? Para este caso, por ejemplo, le vamos a hacer un pequeño zoom aquí para que se alcance a ver bien. Aquí vemos en total, ¿no? Todo lo que tuvimos, ¿no? Ganancia fiscal por enajenación de acciones, pérdida fiscal, base del cálculo para el tema de acciones, base de 168 pesos. Esto es en el archivo 1. En el archivo 2, por ejemplo, aquí vemos también el tema de las fibras. Como vemos, las fibras tienen un tratamiento diferente. En este caso, en este portafolio no compramos ni vendimos fibras, por lo cual el resultado va a ser de 0, como aquí lo vimos, ¿no? Y si tuviéramos aquí ingresos por fibras, tenemos que declararlo como arrendamiento, como lo platicamos previamente. Sobre todo en el tema de los dividendos otorgados por fibras, que es básicamente tu rentita, ¿no? En el tema de ganancias de capital en fibras, evidentemente están exentas, ¿no? Entonces, aquí vimos que no hay fibras, vimos que el resultado por enajenación de acciones, aquí está, intereses del sistema financiero, 7.82, y pues bueno, ya con esto tenemos información nosotros. Aquí viene la parte de los dividendos, ¿no? Dividendos de emisoras extranjeras, que son 45 pesos mexicanos, que los vamos a declarar en nuestra declaración, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, ahora lo que hay que hacer es abrir nuestra página del SAT, el portal de declaraciones. Se los dejo aquí para que lo tengan a la mano. Ya estoy hablando como José, una disculpa. Aquí le pongo el SAT. Ahí les pongo el link para que ustedes puedan entrar directamente y hacer el ejercicio de la declaración, ¿no? Entonces, aquí le damos clic a presentar la declaración anual. Nos da la oportunidad de hacer ahorita una simulación porque este sistema está cerrado hasta el día de mañana, que es 1 de abril, cuando ya tenemos todo un mes para hacer estas declaraciones, ¿no? Entonces, punto importante aquí, en su declaración anual, ya lo dijo Luismi, aquí es un simulador, hasta hoy es un simulador, pero ya va a venir precargado la información que ustedes tengan de sueldos y salarios y de intereses dentro del sistema financiero. Por ejemplo, ahorita Luismi, vamos a ver ahí una cantidad que ya tiene precargada porque ya venía dentro de un banco. Entonces el banco ya brincó esa información con nosotros. De ahí en fuera sí nos toca a nosotros capturar básicamente todo. Ok, pues bueno, datos de nómina, esto es completamente de ustedes, quién es su patrón. Yo como tal, pues el patrón soy yo, entonces no tengo nómina, pero bueno, para fines prácticos lo vamos a utilizar, ¿no? Aquí ya ponemos nuestro ingreso anual, empezamos a llenar, y aquí está el tema de arrendamiento, ¿no? Como tal, aquí te pregunta qué bienes inmuebles tuviste, ingresos exentos y demás. Y aquí lo que es importante es la parte donde dice, tuviste ingresos por fibras que no hayas informado en pagos provisionales. Le damos clic que sí. Y los ingresos por fibras, póngale tú que ganamos 500 pesos, ¿no? O 600 pesos. Y ya, como tal, eso lo va a tomar el sistema para hacer nuestro cálculo de declaración. Se va como a la licuadora, por así Exactamente. decir. Ahorita vamos a lo que son las deducciones autorizadas. Yo no voy a meter deducciones para este caso, pero a manera general, Guille, no sé si nos quieras hablar cuáles son las deducciones autorizadas que podemos meter estando dentro de sueldos y salarios. Ok, se las voy a decir de forma general sin meterme mucho en los requisitos y montos, pero básicamente son aquellos que mejoren calidad de vida, para que no se les olvide. 1, todo el tema de salud, honorarios médicos, nutriólogos, psicólogos, doctores, dentistas, todo lo que tenga que ver con medicina. Obviamente veterinarios no entran, pero sí podemos incluir incluso sillas de ruedas, muletas y lentes de vista. Cirujano plástico, si te facturan horarios médicos nada más, pues sí lo puedes incluir. También gastos de hospitalización, los puedes incluir si nada más te facturan gastos de hospitalización sin tener que ver tu rinoplastia, está bien. Entonces, bueno, todo el tema de salud, incluyendo también gastos por seguros médicos y seguro de gastos mayores, también los puedes incluir aquí. De forma posterior, colegiaturas, desde preescolar hasta carrera técnica. Universidad, maestría, doctorados no entran y tienen ciertos límites, son súper poquitos, mucho ojo aquí. De igual forma, donativos, si haces un donativo a la Cruz Roja, bueno, pues aquí va. Gastos funerarios, por ejemplo, un ataúd o servicios de cremación. También intereses por créditos hipotecarios, este es muy, muy bueno.
porque pues una casa de menos te cuesta 1,000,000, entonces aquí entran un buen punto. El que tenga que ver con intereses reales, no lo que estés pagando de tu casa, únicamente los intereses por tu crédito hipotecario. Y de igual forma, aportaciones para el retiro. Todo el tema de Afores o PPRs, acérquense con un asesor, porque son deducibles hasta 150,000 pesos y funcionan bastante bien. Básicamente son esos rubros, por mencionar los principales, pero en eso se resumen. Doctores, salud, todo el tema de salud, vivienda y educación, retiro, ¿vale? Son esos Perfecto. brackets, sí. Hasta lentes pueden meter. Entonces, Excelente. aquí va el tema de los intereses del sistema financiero. ¿Qué quiere decir esto? Únicamente bancos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos Banamex, aquí vemos GBM y aquí vemos, me parece que Banco Azteca, ¿no? Te pagan 3 pesos de interés, aquí se ve. GBM quizás un poquito más. Esto es por dinero que no esté invertido, ¿no? Como tal, aquí únicamente lo que tienes que ver es que la constancia que te emite el banco concuerde la información con la que está aquí presente, ¿no? Porque muchas veces sucede que nos llegamos a confiar por la información que ya está precargada y no siempre el sistema tiene toda la razón. Entonces, lo mejor es que cheques tus constancias fiscales y veas cuáles son los rubros que tienes pendientes a declarar, ¿no? Aquí, por ejemplo, me pregunta sistema no financiero. ¿Tuviste ingresos provenientes del sistema no financiero? En este caso no, pero por ejemplo, si yo hubiera invertido en supertasas o en alguna SOFIP o cubo financiero, pues le pones que sí y te da la opción a desplegar, ¿no? Cuánto generaste, si perdiste y demás, y cuál va a ser la base gravable para esto, ¿no? Aquí dice, obtuviste ingresos de retiros parciales por el seguro de separación individualizado. Estos son prácticamente, si Guille me podrá corregir, son retiros voluntarios de la Afore en ciertas condiciones que existan. En caso de que las tuviste, pues ya ahí los declaras. Y si tuviste alguna pérdida de ejercicios anteriores sobre tus intereses, porque recuerda que las pérdidas son acumulables hasta un periodo de 5 años. Entonces, si tú tienes pérdidas que vas atrasando de años anteriores, en cualquier año que tengas saldo positivo, las puedes compensar, ¿no? Vemos la parte aquí donde dice de más ingresos. Por alguna razón a mí no me da la opción de poner el tema de las acciones, que no sé por qué, voy a tener que enviarle un mensaje al SAT, pero para el tema de accionario es exactamente como lo vimos en la presentación, ¿no? Viene un apartado donde te dice enajenación de acciones de bolsa de valores, aquí lo podemos ver, aquí está, lo voy a hacer un zoom. Y para enajenación de bolsa de valores te van a venir varios apartados, ¿no? Que es ganancia obtenida del ejercicio, si tuviste pérdidas, cuál va a ser, si tuviste pérdidas anteriores, cuál va a ser la base del impuesto, y el impuesto a cargo, pues es el 10% de la ganancia obtenida. Es decir, que si tú ganaste 100,000 pesos en un ejercicio en bolsa de valores, pues bueno, tu impuesto a cargo van a ser 100,000 pesos, ¿no? Y exactamente, ya Delfino dice que si llenas la parte, son únicamente si vendiste acciones, es correcto. Si tú, por ejemplo, no vendes acciones en un periodo determinado de tiempo, si yo en 2021 decido no vender una sola acción, pues evidentemente la constancia de retenciones de GBM va a venir en ceros y no va a pagar impuestos ese año. Pero el día, si esa ganancia se empieza a acumular, va a llegar un momento donde yo lo tenga que retirar, lo tengo que bajar y ahí es donde van a venir los impuestos, ¿no? Entonces hay que nada más tener consciente esto. Aquí vemos la parte de más ingresos, ¿no? Que como decía Guille, es todo lo demás, todo lo que no está considerado en la ley o que no tiene un tratamiento especial. En este caso, pues ponemos criptodivisas, ¿no? Por ejemplo, si compramos Bitcoin y ganamos 50,000 pesos, pues aquí ponemos esas cantidades. Como tal, hay aquí otros ingresos como condómino fideicomisario. Esto es, dice, optas por acumular tus ingresos obtenidos, los recibidos como condómino o fideicomisario de un bien inmueble destinado al hospedaje. En este caso no. Esto es más sector turismo por lo que veo. Aquí vemos si tuviste ingresos por planes personales de retiro, los famosos PPRs, intereses. Que lo hayas recibido. ¿Mande? Sí, exactamente, que lo hayas percibido. Aquí son intereses provenientes de ganancia cambiaria, Forex. Forex. Lo que decía Guille.
Aquí, bueno, los pagos provisionales que has realizado, cuánto fue lo que pagaste, porque esto a final de cuentas se va a compensar en la declaración anual, y retenciones de ISR si tuviste por los demás ingresos. Esto es, ojo, como sueldos y salarios. Si eres como RIF, pues hay que ingresar con el RFC de que estás dado de alta como RIF para nosotros ya poder, bueno, no nosotros, más bien para el SAT sepa cuál va a ser tu tratamiento fiscal y en base a eso otorgarte la tasa preferencial que tienes como RIF. Recuerda, el primer año no pagas impuestos, el segundo 10% y el tercero 20% y demás, ¿no? Así nos vamos. Punto importante, recuerden que RIF no presenta anual por sí solo, entonces esto aplica cuando tienes ingresos además por sueldos y salarios o por intereses o por divisas. Entonces tú tienes tu RIF, que hace su declaración independiente, y también tienes que tener el régimen o el escalón de intereses o de divisas, o sea, los tienes que ir agregando a tu actividad y los tienes que actualizar, porque no te va a aparecer en automático. Aquí sí son igual peras y manzanas. Una cosa es RIF y aquí ya tendrías que presentar la declaración anual por estos otros ingresos, por tus otras actividades. Correcto. Pues bueno, únicamente me faltó la parte donde ya, bueno, ahorita evidentemente no se puede porque está deshabilitado el sistema, pero una vez que ya llenemos todos nuestros campos, verifiquemos que los datos con nuestras constancias concuerden, que nuestros sueldos y salarios estén correctos, metemos las deducciones personales, metemos aquí también la determinación del impuesto, y aquí como tal vamos a ver si vamos a tener un ISR a favor o un ISR en contra, ¿no? Entonces aquí es donde vamos a nosotros a verificar eso ya directamente. Entonces, pues bueno, esta fue la manera en la que nosotros podemos declarar los impuestos y sobre todo ver cuál es el tratamiento fiscal para cada una de las opciones, ¿no? Digo, como vamos a dejar ahorita un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas y les voy a compartir esta información, yo creo tentativamente el día de mañana, porque tengo que recuperar el webinar de hoy, descargarlo y subirlo a un YouTube privado donde únicamente podamos tener acceso a los asistentes de aquí, ¿no? Entonces, entonces les vamos a mandar toda la información. Sin más por el momento, pues muchas gracias por su atención en este webinar y vamos a dejar un momento de 10 minutos para preguntas y respuestas. Así que adelante, vamos a estar pendientes al chat. Ok, voy a contestar unas que ya nos pusieron aquí antes. Ok. Hubo una muy buena que alguien mencionó que si le convenía formar una persona moral para dejar en paz la parte de sueldos. No. Normalmente las personas morales suelen pagar más impuestos. Si bien el impuesto puede ser hasta del 30% y en físicas del 35%, creo yo que si en algún momento planeas emprender, por ejemplo, perdería los beneficios de un RIF en temas de criptomonedas. Si tú dices, oye, Guille, yo quiero crear mi persona moral para no tener problemas, perderías beneficios por no aprovechar el RIF. Y bueno, hay ciertos estímulos que únicamente aplican para personas físicas, así que ya se ve un poquito más en una asesoría realmente qué es lo que buscas, pero no le veo mucho el beneficio. Sí me lo han preguntado antes, pero no. En ningún caso me ha tocado que les convenga. ¿Cómo es lo deducible del PPR? Es un tema de deducciones personales, ya está precargado también, te entregan una constancia por tus aportaciones de retiro y es deducible hasta por 150,000 pesos. Si quieres aportar más, adelante, pero únicamente van a jugar 150,000 pesos, más o menos. Si me cambio a RIF, ¿afecta en algo a los impuestos que paga mi patrón sobre mi sueldo? No. Tienes declaraciones por sueldos y declaraciones por RIF. Peras y manzanas, estas juegan por separado. Tú te haces cargo de tus declaraciones por RIF y tu patrón se hace cargo de tus declaraciones por sueldos y salarios. Ojo, Guille, aquí hay unos requisitos para hacer RIF, ¿no? O sea, no, si es una actividad profesional, no puede ser RIF. Sí, hablando de un doctor que quiera poner su farmacia, adelante, puede estar en RIF. Un doctor que quiera hacer cirugía plástica, no puede estar en RIF. Entonces, no todos, también ténganlo en cuenta. Por acá otro más arribita. Le faltó la parte de enajenación de acciones, viene hasta el final, en un bloque de deducciones. A Luismi, desde hace rato que quisimos hacer pruebas, no lo dejaba.
A mí sí me dejó desde mi página del SAT, mía, sí me dejó. Literal, seleccionas la actividad y viene hasta el final, en donde dice cálculo o determinación. Abajito viene un apartado distinto de enajenación de acciones, que justamente es la foto que yo le subí. Todas las fotos son desde mi declaración anual, por así decirlo. Entonces, si tienen alguna duda o se les traba o no les aparece, mándenme un mensajito. Creo que por acá había... Dentro de GBM están más apartados. También se declara Smart Cash y para el apartado de Wealth, ¿cómo se declara? En español, Luismi. ¿Cómo? Me perdí. Es uno que está más arriba, fecha 6. Smart Cash se declara como intereses del sistema financiero mexicano. O sea, como si Banamex te diera un interés del 2% anual por tener nada más tu dinero ahí invertido. Entonces, esa manera lo tienes que declarar como intereses del sistema financiero mexicano. En Smart Cash, evidentemente, te va a aplicar la retención que me parece que era del punto 70. ¿De cuánto era, Guille? La de los CETES. 0.97 a partir de este año. De 0.97 a partir de este año, ¿no? Entonces, Smart Cash es igual a CETES, ¿no? Incluso si alguien me dice, oye, a mí me gusta invertir en CETES, yo lo haría en Smart Cash. Es menos protocolo, es una plataforma que ya conoces y el rendimiento es exactamente el mismo. Ok, sí, ahí, bueno, al final, Gaby, una duda. ¿En qué sí puedo invertir si soy RIF? En todo menos en GBM. Básicamente, todo menos acciones o dividendos. El tema son los dividendos. Puedes estar en cripto, puedes estar en divisas, puedes estar en intereses, en una SOFIPO, en CETES. Pero ojo, aquí algo súper interesante que menciona Guille es que, por ejemplo, tú eres doctor, ¿no? Tú eres médico, cirujano, ¿no? Entonces, para tu actividad empresarial, dentro de Luismi cirujano, imagínate que soy cirujano, yo puedo como tal sí adquirir acciones. Aparte está mi entidad, que es una RIF, ahí es donde yo no puedo adquirir acciones. ¿Es correcto, Guille? Sí. Aldair pregunta, entonces, si ya invertí en eToro, ¿ya no puede estar en RIF? Oigan, les voy a repetir el webinar. Sí, consideren que eToro y Toro son intereses dentro de un sistema no financiero, no está regulado y se declara en tu declaración anual. No pasa nada, tienes ingresos de ISR semestrales y la declaración anual, pero sí lo puedes hacer sin ningún inconveniente. O sea, en pocas palabras, eToro se declara como criptodivisa. Ajá, muy similar, porque no está regulado. Muy similar. Muy amable, con todo gusto, Aldair. Ay, una pregunta muy larga, esperen. Bueno, una sugerencia, perfecto. Más familiarizados con la plataforma del SAT. Dejar más espacio para... A ver, ok, bueno, ahorita leemos la sugerencia. En el contenido que les vamos a dar, ahí viene cada uno de los apartados, o sea, viene la diapositiva, porque ahí vienen los apartados. Digo, Luismi sí movió un poquito rápido la plataforma, ya es muy hábil Luismi aquí en temas de impuestos, pero se los prometo que es muy amigable, o sea, en general la plataforma del SAT, si ya saben usar GBM, o sea, se los prometo, es más fácil que esto. ¿Me explico? Entonces, vienen los apartados tal cual. Yo por eso lo quise hacer por bloques. Realmente vimos tanto los ingresos por el sistema no financiero como los que sí están regulados. Entonces, no hay más. Clasifiquen su aplicación, clasifiquen en dónde les toca en la plataforma del SAT. No pasa de 5 preguntas. Se los prometo que es muy facilito. Pero muchas gracias, Ale. Lo tomaremos en cuenta. Sí, de verdad es que es bastante intuitivo el sistema, ¿eh? O sea, no tienes que ser un super genio en caso de que tú quieras declararlo por la cuenta. Digo, siempre es bueno si tienes acceso a un contador porque te va a ayudar a clarificar ciertas cosas, dudas que tengas y demás, ¿no? Pero la realidad es que una persona puede declararlo por su propia cuenta, sí, sin problema. Digo, yo caso personal, desde hace 7, 8 años vengo declarando de una manera individual, ¿no? O sea, de repente sí contacto al contador para una pequeña asesoría y al final de cuentas yo soy el que lo hago, ¿no? Entonces, creo que les preguntamos al principio, la mayoría de las personas ya tributan sus impuestos, entonces, pues, a seguirle, ¿no? Digo, nada más hay que entender cómo es el tratamiento de cada una de las diferentes inversiones y por eso la importancia de este webinar, para conocer
cómo declarar algo y cómo no declarar algo, ¿no? Por ejemplo, algo interesante que creo que causa mucho malentendimiento en el tema de las inversiones es el tema de que, oye, yo gano poco, no supero 400,000 pesos anuales, tengo que declarar impuestos y compro acciones. La respuesta es sí, ¿no? O sea, cuestiones muy, aunque puedan parecer básicas, pero realmente son súper importantes para tener una buena relación básicamente con papá gobierno y evitar los problemas en el futuro, ¿no? Los fondos de inversión, los fondos de inversión como GBMIT, ¿cómo se declaran? En otras palabras, dime qué es GBMIT. Fondos de inversión es igual como capitales. No, no van a tener, es No como vas a GBM, tener, ¿no? no vas a tener retenciones, pero vas a tener que pagar un 10% sobre eso. Ojo, fondos de inversión de renta variable, los que invierten en acciones. Hay fondos de inversión de renta fija que, por ejemplo, invierten en corporaciones gubernamentales o invierten en cuestiones de papeles empresariales. Entonces, ese tipo de fondos de inversión lo vas a pagar como intereses. Al final de cuentas, acuérdate, tú te tienes que apoyar en tu constancia que te va a dar tu institución financiera. Si tú compras fondos de inversión a través de GBM, en la constancia final, la que vimos, y vas a poder incluso revisar una vez que esté grabado esto, ahí vas a ver súper claro cuánto ganaste por concepto de intereses, cuánto ganaste por concepto de acciones y cuánto ganaste por concepto de dividendos. Te va a quedar súper claro, esa es información que el SAT ya tiene, por lo mismo que es un PDF que está timbrado, y ahí es donde tú vas a tener la información para pasarla de este lado. O sea, no nos quebremos la cabeza así de, oye, es que sí vendí, no vendí, ¿cuánto vendí? Al final de cuentas, la última palabra la tiene ese PDF que te va a mandar GBM y que lo va a pasar al SAT. Porque esa es tu base de, oye, ¿cuánto generé de fibra? ¿Cuánto generé de esto? ¿Cuánto generé de esto? Y esa información la vas a pasar al portal del SAT, no importa el régimen que tú tengas, ya sea que tengas RIF, actividad empresarial o sueldos y salarios, ¿no? Entonces, hay que estar muy atento a esto, descarga tus constancias, velas y en base a eso ya puedes presentar tu declaración desde el día de mañana hasta el 30 de abril. Y punto importante, no se compliquen, no se quiebren la cabeza, véanlo como cuando copian en un examen. Imprimen su constancia, literal, léanla, o sea, les recomiendo que la lean y vean qué números aparecen. Yo hice la misma dinámica con Luismi y vaciamos la información y vimos dónde hice intereses reales, dónde hice intereses nominales, cuánto me quedó de ganancias, si es que tuve pérdida. Y les prometo que la plataforma del SAT y, por ejemplo, GBM, que es de lo más facilito, copia y pega, o sea, te dan los 5 rubros que necesitas, es como un examen a libro abierto, haz de cuenta. O sea, tienes tus apuntes y el examen para declarar, y es algo muy similar, o sea, no van a tener tema. Alguien puso que para criptos sí les funcionaba el comprobante de la transferencia SPAY. Sí, al no estar regulado, ya está en un sistema financiero primero, ¿no? Que es tu banco. De ahí yo te recomiendo que en la transferencia le pongas cripto y tengas un registro en un Excel, un historial. Esa transferencia, guárdala, ese comprobante, porque vas a ver ahí 50,000 pesos de capital que se fueron a cripto. Y cuando regrese, van a empatar los mismos 50,000 pesos. Yo a los clientes lo que les recomiendo es que bajen la misma cantidad que invirtieron de capital, para que 50 entran, 50 salen, y ya de forma posterior todo lo demás entrará como ganancia. Entonces, quizás su primer bajada de dinero, pues no tengan que pagar impuestos, de forma posterior sí. Luis me contestó unas. O sea, ¿puedo tener sueldos, salarios y RIF? Sí, o sea, de hecho, Luis, ¿sí puedes poner la primer pestañita donde viene como el mapa de la declaración para explicarles la que sigue? Presta atención, porque regímenes puedes tener muchos. O sea, hay unos que están peleados, pero en teoría puedes tener muchos. Tú puedes estar en sueldos y estar en arrendamiento porque rentas una casa, en arrendamiento porque tienes fibras, también en intereses del sistema financiero porque invertiste en CETES y también en intereses del no financiero porque estás en yo presto o yo te presto, y también puedes estar en con un Didi, o sea, puedes ser conductor de Uber o estar en Didi Food, y también puedes estar haciendo criptos, y también puedes estar en ¿cómo se llama la otra? De intereses de divisas, perdón, con Forex. Puedes tener un montón de ingresos. Lo importante es que lo clasifiques.
Una vez que tú comprendes este mapa, te lo prometo, ya lo demás es súper facilito de llenar. El primer campo es muy importante. Esta clasificación inicial que les estoy poniendo en la pantalla es un mapa. Si no seleccionas todas las huellas del mapa o los pasos a seguir para encontrar el tesoro, ¡tirirín!, no te va a pasar. Te digo, con Luis nos pasaba un error como que en su plataforma que no le dejaba poner lo de GBM, lo de enajenación de acciones. Fallas de la plataforma, quizá más adelante los deje. No se estresen. Como tip, yo les recomiendo no presenten luego la declaración. Denle chance una semana, espérense entre el 10 y el 15 de abril para presentarla. Porque en años pasados sí nos ha tocado que tiene muchas fallas y no carga la información de forma correcta. Por ejemplo, los que tienen ingresos por sueldos, consideren que las empresas tienen hasta hoy para presentar su declaración anual. Entonces, dudo mucho que todas las empresas hayan presentado desde el día 1. Muchos esperaron hasta hoy. Entonces, si tú lo quieres presentar el día 1, quizá tu empresa ni siquiera ha presentado tu información. Entonces, dale chance al sistema de que se actualice un poquito. ¿Vale? Pero ya que comprendan este mapa, lo demás fluye. Se los prometo que es muy, muy facilito. Y les deja muy fácil avanzarlo. Perfecto. Pues si quieres, Guille, un par de preguntas más y damos paso a las conclusiones generales. Selecciona dos muy puntuales que puedan agregar mucho valor a todos nosotros. Ok, me gustó la de Ale. ¿Cómo bancarizar efectivo pagando los menos impuestos posibles? Mi favorito es con un régimen de incorporación fiscal. Es perfecto para bancarizar dinero o fiscalizar dinero. Buenísimo. Si estás en RIF, aprovéchalo y no pagarías nada. O sea, si tú eres de los que tiene el dinero en el colchón y tienes un negocio que no está dado de alta, ve, inscríbete al SAT y metes 2 millones de pesos a tu cuenta y nada de malo, ¿eh? O sea, funciona muy bien para bancarizar. Ese es el mejor tip. De ahí en fuera es un poquito, ya no está tan en el marco de la ley, ¿me explico? Pero en RIF es súper facilito. Muy rápido la de Ingrid, ¿se puede hacer declaraciones de años pasados? Sí, incluso 5 años atrás. Si no presentaste estos 5 años atrás, bye, ya no puedes. Pero puedes revisarte el tiempo desde el 2016 ahorita. Vamos a ver alguien más. Bueno, Víctor, si generalmente tengo saldo a favor y este año tengo a pagar impuestos por venta de acciones, posiblemente me saldrá en saldo negativo. Pues al final todo juega para tus ganancias. Si tuviste muchas ganancias y te retuvieron muy poco, seguramente te va a salir a pagar, pero no se espanten, o sea, hagan su cálculo. Si quieren, yo les puedo ayudar a darle un checklist de que todo está bien, pero ya se fijaron, o sea, son 5 preguntas, o sea, más fácil que esto se los prometo que no hay. Si ya tienen ingresos por una actividad empresarial, si ya tienen un contador, hablen con su contador. A mí muchos se los prometo, o sea, hasta ahorita que empezó a hacer como que más boom y que yo empecé a hacer más publicidad del tema de inversiones, me empezaron a decir, oye, yo tengo CETES, oye, yo tengo de esto. Pero hay muchos clientes que no me decían, y les tengo que andar preguntando yo, porque muchas veces dicen, ay, no le quiero pagar al SAT, y no le digo al contador. Error. Le tienen que decir al contador para que él los ayude. ¿Me explico? En temas de IVAs, bueno, ahí es un punto distinto, tienes que hacer una devolución. Seguramente tu trámite no está hecho de forma correcta. Creo que ya en cuanto a inversiones, ya tenemos la mayoría de dudas. Así que bueno, pues de mi parte creo que sería todo. La pregunta de Luis es muy buena y no por echarme flores, pero no requieren un contador que esté a la vuelta de su esquina. Busquen el mejor contador que les acomode en la República. Yo estoy en Querétaro y tengo clientes de todos lados. Chihuahua, Monterrey, Mérida, ya no importa. O sea, realmente el contador, hoy nos reunimos aquí 60 personas de todo el país y no importa. O sea, antes era muy común, ya no. No importa de dónde sea tu contador. Sí, a Muy Guille buena la pueden pregunta contactar como asesorías. Está como Guille igual, ¿no? ¿Cómo estás? ¿En Insta? Sí, ¿verdad? Sí, guille.goal en Instagram y en TikTok. Y contesto más rápido en Instagram, por si me quieren mandar mensaje por DM ahí también. O en Facebook como Goal Contadores. Bueno, pues muchachos, muchas gracias por su confianza, por su tiempo. Dijimos que iba a durar 1 hora y media, duró 1 hora 50. Creo que hubo mucho interés, hubo muchas preguntas y respuestas. A final de cuentas, no hay que tenerle miedo al SAT. Creo que el sistema es cada vez más intuitivo, cada vez es mucho más fácil presentar una declaración de impuestos.
Ya aprendimos cómo hay diferentes tratamientos para cada tipo de inversiones. Aprendimos que las fibras es de un tema especial, los dividendos de un tema especial, el tema de criptodivisas, el tema de Sofipos, Cubo Financiero, Finsus, cualquier una de estas, ¿no? Entonces, cualquier duda adicional que tengan, pueden contactar a Guille directamente en su Instagram. Yo no soy el experto en impuestos, entonces aquí Guille es la que les puede apoyar más que nada. Entonces, sin más por el momento, pues agradecerles su tiempo, su confianza y desearles que tengan un excelente miércoles y Semana Santa para los que descansan jueves y viernes, pues aprovechen. Un abrazo, les mandamos un saludo, tanto Guille como yo. Nos vemos. Y que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias a ustedes. Gracias, Luis. Gracias, Ricardo. Gracias, Fernando. Gracias, Bye, bye. Wilfrido. Gracias, Aldair, Mauricio, Víctor. Gracias a ustedes, Ingrid, Daniel. Gracias por su tiempo. Gracias a todos, Héctor, Alexis. Muchas gracias. Voy a ponerle aquí ya, parar la grabación. A ver si lo pudimos